amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de Luces en Tiempo de Crisis. Nos encontramos de nuevo con el Padre Ramiro y vamos a seguir con este ciclo de charlas que estamos teniendo. Y una de las cosas que había quedado pendiente de preguntarle al Padre, luego de ver que el demonio es uno de los protagonistas de la historia, además del hombre, es el siguiente fenómeno que a muchos nos preocupa, y es el que sigue. En el mundo moderno en el que nosotros nos encontramos se da un fenómeno que antiguamente jamás se había producido, y es el del ateísmo. Un autor latino decía que uno podía recorrer muchos pueblos de la tierra y iba a encontrar ciudades sin murallas y con costumbres diferentes, pero jamás iba a encontrar un pueblo sin templo, un pueblo sin una concepción trascendente, sin algo que los conectara con la divinidad. En el mundo moderno hemos eliminado a Dios. Nietzsche dice que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué podemos decir al respecto, Padre? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, retomando el tema que habíamos dejado la vez pasada, estamos hablando, no nos perdamos del tema central, el hilo central, que es hablar de los grandes protagonistas de la historia. Es un poquito para entender qué pasa, por qué pasa y para qué pasa lo que pasa hoy. Estos grandes fenómenos humanos o también decir cósmicos. Para un cristiano todo se entiende, pero para poder entenderlo, habíamos arrancado porque es el hombre, este otro personaje oscuro que lo develó Cristo, que en la antigüedad pagana no logró entender el malo, no el mal, sino el malo, una inteligencia mala que se percibía por sus efectos. Bueno, Cristo nos explicó bien quién era. Bueno, y ahora el gran protagonista es Dios. Pero hoy nos encontramos, yo diría casi sin darnos cuenta, con un fenómeno que es original del siglo XX. Nunca en la historia de la humanidad, como bien decía Ignacio, ha ocurrido lo que estamos viendo hoy, el ateísmo. Digo que es original porque si uno recorre todas las historias de todos los pueblos, aún los más primitivos, los más salvajes, los menos culturalmente desarrollados, algún sentido de Dios confuso han tenido. A veces lo han identificado con el cosmos, se llama panteísmo. Con frecuencia para explicar el bien y el mal en la tierra, han recurrido a dos dioses con iguales poderes, con iguales atributos, uno bueno y otro malo, que se disputan la tierra, los hombres. Digamos, nosotros prestamos la cancha para los dos dioses. Bueno, todos intentos de explicación, pero siempre de fondo está el tema de Dios presente. Y el del mal, obviamente. Y cómo se maneja, cómo es compatible que el mal pueda ser convivir o existir, existiendo un Dios que por definición debe ser bueno. Bueno, como nos decía Ignacio, apareció el fenómeno del ateísmo. Es un fenómeno del siglo XX. En la antigüedad no existió esto. Una de las grandes adquisiciones del siglo XX. Por eso esa mentalidad que existe tan difundida, que podemos llamar de evolucionismo cultural, que sostiene como una especie de dogma que la humanidad avanza y avanza, y es un avance inexorable, es una gran mentira. La tecnología avanza, las ciencias que se pueden comunicar fácilmente, físico-matemáticas, etcétera, sí, uno hereda y avanza, pero en la ciencia de lo humano y de lo divino estamos retrocediendo. Bien, el fenómeno del ateísmo moderno es un hecho. Bueno, en estos días se ha publicitado y se ha vuelto a sacar del pasado esa vieja canción de John Lennon, famosa, que se llama Imagine. Imagina un mundo sin propiedad privada. Él debe tener muchas propiedades, así que no sé cómo se las iba a arreglar. No sé si le iba a gustar lo que propone,
sin patrias. No sé si a los ingleses les hubiera gustado mucho ese texto, pero bueno, la tilinguería es muy universal. Pero peor es sin trascendencia, sin infierno y sin cielo, sin paraíso, o sea, sin Dios, sin religión. Ese es el paraíso que propone John Lennon. A él se le terminó pronto porque entiendo que lo asesinaron, pero hoy se ha rescatado de la pieza de los trastos viejos, y se habla, yo no sé con qué seriedad ni dónde viene, pero se habla como que es una especie de himno del nuevo orden mundial. Una cosa que expresa muy bien lo que es el nuevo orden mundial, o de los que pretenden manejar el mundo. Ya vamos a ver quién maneja el mundo. Es un tema que está pendiente. Pero bueno, es sintomático el rescatar del olvido esta canción. Bueno, cuento al respecto una anécdota de Ratzinger, la cuenta él. Cuando fue los tiempos del concilio, o la preparación para el concilio, siempre se prepara con tiempo, se avisa a todos los episcopados del mundo para que propongan temas a tratar, urgentes. Bueno, en Alemania se hizo eso. Joseph Ratzinger era un joven teólogo brillante, era el teólogo joven más destacado de Alemania. Y él cuenta esto: hicimos una reunión, todos opinaron qué tema hay que tratar, el tema del hombre, el tema de la relación iglesia-mundo, la liturgia, bueno, muchos temas, ¿no? El ateísmo, bueno. Pero le llamó la atención porque había un teólogo viejo, muy sabio, venerado en Alemania, que quedó para el final. Y para sorpresa de todos, y Ratzinger dice para mí también, le preguntaron a él, ¿qué tema sería interesante tratar, urgente tratar en un concilio universal? Y él dijo, el tema de Dios. Dice, me pareció muy obvio, una cosa muy, no sé, no digo banal, pero le llamó la atención como diciendo, para hablar de eso, ya sabemos todos, no hace falta hacer un concilio, no sé qué habrá pensado cada uno, pero fueron sorprendidos. Dice, ahora 20 o 30, 40 años después del concilio, Ratzinger, ya mayor, experimentado, que ha tenido un cargo decisivo en la Iglesia, dice, me doy cuenta qué es lo que quiso decir ese gran teólogo. Hoy, el gran ausente es Dios de la sociedad y aunque les parezca extraño, de la Iglesia, de la teología, del mundo de las cosas humanas. Ha quedado un Dios de los deístas. ¿Cuál es el Dios de los deístas? Los deístas es una corriente ideológica de hace 3 siglos que creían en un Dios sin atributos divinos. O sea, lo desvistieron a Dios, lo despojaron. O sea, un Dios sin atributos divinos, es decir, un Dios lejano, allá lejos, ni se mete con el mundo, con el cosmos, ni nosotros nos metemos con él. Nos deje vivir. Ese Dios no es Dios. Bueno, por eso lo que podemos llamar el ateísmo moderno, pocos se lo plantean del punto de vista teórico, filosófico. Bueno, Jean-Paul Sartre, algunos lo recordarán, muy vinculado a esa revolución de los jóvenes franceses del 68, un hombre existencialista ateo. Él pretendió dar pruebas de la no existencia de Dios. Bueno, disparate. Pocos lo siguieron, pero lo que me interesa es esto. Hoy lo que se da es una especie de ateísmo práctico. Se vive como si Dios no existiera. La frase no es mía, sino es muy antigua, entiendo que viene de Pío XII, ya como una advertencia a la humanidad. Vivimos como si Dios no existiera. Bueno, este tema es viejo, hoy se ha hecho cultura. Cuando digo que algo se hace cultura, digo que se ha difundido lo que antes era una afirmación de 2 o 3 filósofos en sus cátedras, en un libro de poca difusión, de una élite intelectual, de un país, de una universidad.
Bueno, hoy está en la calle, hoy está en los medios, hoy está en muchos niveles, se ha hecho cultura, o sea, se ha metido en la vida cotidiana y sobre todo en las clases dirigentes, los que hacen opinión o los que dirigen las naciones. Bueno, el ateísmo tiene una larga historia, si uno empieza a ver, ¿no? Ya hace 2 o 3 siglos, muy vinculado a la época de la Revolución Francesa, para que se ubiquen, miren, o sea, esto viene de muy lejos, se planteaba lo que se llama el positivismo. ¿Qué afirmaba esta corriente ideológica de pensamiento? Bueno, que solamente existe lo que se puede percibir por los sentidos. Claro, a medida que crecieron el desarrollo tecnológico que permitió ver lo microcósmico, el microscopio, o lo macrocósmico, el telescopio, o bueno, todo ese instrumental que existe hoy, son prolongación de los sentidos, los 5 sentidos, pero existe solo lo que perciben los sentidos. Y lo demás, no sabemos. Puede ser que haya algo, pero no sabemos. Se llamó el positivismo. La palabra, no vayan a pensar que significa algo positivo en el sentido de una persona muy positiva, que aporta, que suma, etcétera, contrario a una persona negativa, no. La palabra no interesa, interesa la idea, ¿no? Bueno, es más, hay otro paso que dio por citar algunos, ¿no?, importantes, un filósofo alemán, muy vinculado a toda la filosofía alemana, llamada Feuerbach. Bueno, él decía lo siguiente: la gente tiene una idea de Dios, afirma que hay un Dios en general. ¿De dónde sale eso? De una realidad que se llama Dios, como todo el mundo sostiene que existen los animales. ¿De dónde sale la idea? Qué coincidencia, en todo el mundo, en todos los tiempos, y porque existen los animalitos, y uno los conoce. Hay una realidad que yo conozco porque tengo inteligencia. Bueno, pero Feuerbach decía, ¿de dónde sale esta idea que no se percibe por los sentidos? O sea, en un marco positivista. Entonces dice que el Dios que nosotros, o que cada pueblo fabrica, la idea de Dios, no la realidad, es una idea que uno arma vinculado al propio ser. Me explico. Yo siento que soy contingente, significa que no existía, existo y mañana no voy a existir más. Yo paso por la existencia. Entonces yo invento, para contrarrestar ese punto débil mío, yo invento un ser que digo que es eterno y que es autosuficiente. Yo me doy cuenta cómo me cuesta conocer, no aprendo, soy lento, no voy a tener toda la sabiduría de todo el mundo. Entonces yo invento, es como una proyección negativa o inversa de mi limitación, yo invento un ser, al que llamo Dios, que es infinitamente inteligente. Y así, todos los atributos de ese Dios, de esa idea de Dios, que es una idea, no es otra cosa que la proyección de mis limitaciones. ¿Se entiende? Bueno, sí. Pero ese Dios que yo fabrico, diría Marx, que toma de Feuerbach esto, esa idea que Nietzsche, como bien citaba Ignacio recién, decía, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Nietzsche hablaba, filósofo alemán también, del superhombre. Ese Dios que hemos creado nosotros nos protege, nos tranquiliza, es como una terapia, digamos, para el hombre frágil, débil, caduco, que aparece, desaparece. Ese limita la fuerza que tiene el ser humano vital para crecer, para transformarse en el superhombre, diría Nietzsche. Y Marx toma esa idea. Por eso, para el marxismo, y el marxismo-leninismo, o el marxismo cubano, o el marxismo cultural de hoy, la idea de Dios, que es para ellos una idea, no es una realidad, es una idea fabricada por el hombre, de distintas maneras, según las culturas, oprime al hombre. Por eso el ateísmo es necesario,
Porque si hay algo que detiene al hombre, o dirán, imagine, si hay algo que divide a los hombres son las religiones. Cada uno tiene sus ritos, sus códigos morales, sus verdades de fe, sus dogmas. Todo esto divide. Hay que crear una humanidad unida. Entonces, la religión, o ese Dios fabricado por cada uno, es un obstáculo. Hay que eliminarlo. Por eso el ateísmo Padre, hoy es casi, sí, una necesidad. No es que el que quiera creer, cree y que no, no. Es una necesidad para que el hombre se una y para que el hombre crezca. ¿Se entiende? Sí, Ignacio. por eso te decía que la idea de Dios elimina la libertad humana, entonces o Dios o la libertad humana. Va por Exactamente. ese camino. Sí, exactamente. Ese es el argumento de Jean-Paul Sartre. Su prueba de la no existencia de Dios. Él decía que la libertad humana, que la concebía como un absoluto, elimina o sería incomprensible o sería un absurdo si existiera un ser que se llama Dios, que le pondría límites y mataría mi libertad. Bueno, no hay que perder tiempo en pelearse con Sartre, que ya se murió y se habrá encontrado con Dios. Espero que le haya ido bien. Pero el gran obstáculo, por así decir, que sin saberlo demasiado reflexivamente el mundo moderno tiene contra Dios es que limita mi libertad. Entonces, fíjense, y Ignacio, voy a atar cabos con otra cosa. Hace 2 siglos, o un siglo y medio, un siglo, el desarrollo de las ciencias, que ha ido conociendo las leyes de la naturaleza, lo han usado como un argumento contra Dios. Fíjense qué disparate, ¿no? Cómo el ser humano puede llegar a ser tan tonto en sus razonamientos. Ellos más o menos decían esto, uniendo lo que me decía Ignacio. Hoy hemos descubierto las leyes de naturaleza, las leyes que rigen el cosmos, el movimiento de los astros, las leyes de la gravedad, las leyes físicas, químicas, las leyes de la naturaleza en general. Claro, antes como las ignoraban, necesitaban atribuírsela a alguien y decían, ese alguien es Dios. Pero hoy explicamos el mundo, hoy entendemos el mundo, hoy el mundo y el cosmos es inteligible por las solas leyes de la naturaleza. No hace falta Dios. La ignorancia había sido la causa, la ignorancia de las ciencias, era la causa de que atribuyéramos a Dios un rayo, una tormenta, una inundación, o cosas buenas, el sol que ilumina, la vida que da la tierra, etcétera. Bueno, fíjense, respondo rápido y por poquito que razonemos, si uno encuentra un admirable orden que ya los griegos habían descubierto en el cosmos. La palabra cosmos significa en el mundo hay leyes y están ordenadas. Y es muy simple el razonamiento de una persona sana, de sentido común. Si hay un orden, hay un ordenador. No somos nosotros. Si uno ve un hormiguero, el otro día veía cómo trabajaban las hormigas, yo digo, son unos genios, es una industria, una fábrica fantástica. Ellos no pararon con el coronavirus. Son muy inteligentes, pues están preparando el invierno. Vean las abejas cómo se preparan, una fábrica de miel genial. ¿Quién le enseñó? ¿Se enseñan las abejas? Instinto, diría uno. Ley de la naturaleza, sí. Pero si hay una ley y hay un orden, hay un ordenador. Ya lo sabían los griegos, Aristóteles habla de esto. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Eso no excluye a Dios, sino postula que este universo tan ordenado, hay alguien inteligente que puso orden. Porque hay un principio que trae Aristóteles. Sapientis es ordenare, dicho en latín. Es propio del sabio, significa, sabio es el que es súper inteligente, digamos, el que percibe los más altos principios, ese es el sabio. Si hay un orden, hay un ordenador, y es propio de un ser inteligente ordenar. Entonces, descubrir a través de la ciencia moderna, lo que sea, el desarrollo del conocimiento de las leyes de la naturaleza, no excluye, sino que al revés. Esto lo decía Einstein, que merece ser
realmente ha sido un sabio en su campo, ¿no? Él decía que más conoce a Dios cuando más conoce la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Bueno, me preguntaba la libertad. Bueno, vamos al hombre. Si entendiéramos bien al hombre, nos descubriríamos que, primero, la libertad del hombre existe, decíamos en las primeras charlas, pero es una libertad limitada. Mi libertad no es un absoluto. Yo no elegí mi madre ni mi padre, ni elegí qué año voy a nacer, ni en qué lugar voy a nacer, ni qué color de ojo, ni si voy a ser gordo, flaco, negro. Mi libertad está muy limitada. Entonces, no anula la libertad del hombre, es un tema que lo vamos a plantear más adelante al hablar del gobierno divino. Pero voy a dejar este principio, que lo vamos a retomar después, porque se nos ha ido el tiempo. Este principio, lo dice Santo Tomás, es genial. Dice, Dios mueve el mundo. Estoy anticipándome un poquito al tema que vamos a dar la próxima, ¿no? Dios mueve el mundo, a cada ser lo mueve según su naturaleza. Recuerden este principio de sentido común, principio filosófico o teológico, si se quiere. Dios mueve todo y a cada ser lo mueve según su naturaleza. Para que las hormiguitas que yo veía el otro día y que ustedes pueden ver en el hormiguero del jardín, previendo el invierno, qué sabias que son, cómo se dan cuenta. ¿De dónde recibieron la información que se viene el invierno? Instinto. Nos remite a un creador. Pero no que él puso su mano en la primera hormiga que creó hace millones de años, sino que lo tiene que mantener al hormiguero, mantener el panal de abejas, mantener los pájaros, mantener la naturaleza, sostenerla. A cada ser lo mueve según su naturaleza, a la hormiga según las leyes vitales, biológicas de la naturaleza de la hormiga. A la planta, que pierde las hojas, que se guarda, se puede decir, se guarda, esconde su vida, según sus leyes. El álamo de una manera, el duraznero. Y al ser humano lo mueve según su naturaleza, libre. Y acá entramos en un gran misterio que lo dejamos picando. Dios mueve al hombre a obrar sin negar, sin destruir su naturaleza libre. Dios mueve a cada ser, y al ser libre que se llama hombre, según su naturaleza. Acá entramos en un misterio que vamos a tratar de explicar algo, pero llega un momento en que tenemos que decir, hasta acá llego. Pero no anula el accionar de Dios, el gobierno divino del cosmos que ha hecho Él, la libertad humana. No se contradicen, se armonizan admirablemente. Pero bueno, Ignacio, lamento, se nos fue el tiempo demasiado. Entramos en otro gran tema, es cómo maneja Dios el universo. Muy bien. Bueno, Padre, muchísimas gracias y nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo episodio, la semana que viene, para poder seguir echando luz sobre la dificultad de nuestra época y para poder ir conociendo mejor cómo obra Dios en la realidad y cómo ha ordenado todas las cosas. Hasta la vez que viene, si Dios quiere, Padre, entonces, le agradezco mucho su presencia y bueno, queridos amigos, hasta la próxima.